En la medianoche del 10 de julio de 1856, durante una feroz tormenta eléctrica que iluminaba los cielos de Smiljan, un pequeño pueblo del Imperio Austrohúngaro, hoy Croacia, nació un niño que cambiaría el mundo. Los relámpagos cruzaban el cielo cuando la partera, mirando a la madre, declaró: «Este niño será un hijo de la tormenta». Su padre, Milutin Tesla, era un sacerdote ortodoxo y escritor que dominaba varios idiomas, mientras que su madre, Georgina Ukamandik, sin educación formal, era una mujer brillante que inventaba pequeños aparatos para la vida doméstica. Fue de ella, y no de su padre, de quien Nikola heredó su capacidad inventiva. Más tarde diría: «Mi madre fue la inventora de la familia». Desde niño, Tesla mostró una mente inquieta y una memoria prodigiosa. A los 3 años, sufrió la pérdida de su hermano mayor, Dañe, en un trágico accidente con un caballo. La familia quedó marcada, y Nikola, profundamente afectado, comenzó a tener visiones vívidas y alucinaciones. Veía destellos de luz e imágenes mentales tan precisas que podía visualizar con exactitud objetos que no estaban presentes. Esta particularidad, que muchos habrían considerado una enfermedad, sería una de las claves de su genio creativo. A temprana edad, desarrolló una fascinación por los fenómenos de la naturaleza. Quedaba absorto contemplando los rayos, el fuego, el agua y los mecanismos de relojería. A los 5 años ya era capaz de desmontar y reconstruir dispositivos complejos. Su mente era como un laboratorio vivo, donde cada engranaje encontraba su sitio. Durante su adolescencia, Tesla estudió en el Gymnasium Karlovac, donde dominó matemáticas y física con sorprendente facilidad. Algo se encendió en él. Ya no bastaba con observar la naturaleza. Quería entender sus leyes y utilizar su poder. Anhelaba, en sus propias palabras, domar las fuerzas invisibles del universo. A los 17 años contrajo cólera y estuvo al borde de la muerte durante 9 meses. Su padre, desesperado, prometió que lo enviaría a estudiar ingeniería si sobrevivía. Tesla se aferró a esa promesa como si fuera un destino, y contra todo pronóstico, se recuperó. Lo había decidido, se convertiría en ingeniero eléctrico. Así comenzaba la vida de uno de los inventores más brillantes y enigmáticos que ha conocido la humanidad. Un joven que, desde la oscuridad de su aldea natal, miraba al cielo no con temor, sino con una pregunta en los labios: ¿cómo se puede atrapar un rayo? En 1875, a los 19 años, Nikola Tesla ingresó al Politécnico de Graz, en Austria, para estudiar ingeniería eléctrica. Desde el primer día, su desempeño fue deslumbrante. Estudiaba hasta 20 horas diarias, memorizaba libros enteros y corregía a sus profesores. En su primer año obtuvo las calificaciones más altas posibles en todas las materias, y fue elogiado por su precisión matemática y su insólita capacidad para visualizar dispositivos en su mente sin necesidad de dibujarlos. Fue en Graz donde Tesla vio por primera vez una máquina que cambiaría su vida, un generador de corriente continua basado en el diseño de Thomas Edison. Aunque todos lo celebraban como una maravilla, Tesla detectó una falla fundamental. La corriente continua era ineficiente, perdía energía en largas distancias y requería numerosos dispositivos mecánicos. Tesla empezó a imaginar una alternativa, un sistema basado en corriente alterna, que podría fluir en ambas direcciones, ser transformado en voltajes distintos y viajar enormes distancias sin pérdidas. Mientras sus compañeros aceptaban la realidad tecnológica tal como era, Tesla soñaba con reinventarla. Pero no todo era gloria. A mitad de su carrera, comenzaron los conflictos con sus profesores y los problemas familiares. Su padre quería que estudiara para sacerdote. Tesla, firme en su vocación científica, rompió con él. Además, su obsesión por el trabajo y su vida solitaria lo llevaron al agotamiento físico y mental. En su tercer año, abandonó sus estudios y cayó en un periodo oscuro, vagando por las calles, enfermo y sin rumbo. En 1881, se trasladó a Budapest, donde encontró trabajo como ingeniero en una empresa de telégrafos. Fue allí, mientras paseaba con un amigo por un parque, que tuvo una de las visiones más famosas de su vida. De repente, como un rayo en su mente,
visualizó un motor que funcionaba con campos magnéticos rotativos. Usando un palo, dibujó en la arena los principios del que sería su motor de inducción de corriente alterna. Tesla acababa de concebir una de las invenciones más revolucionarias de la historia. En 1882 se trasladó a París para trabajar con la Continental Edison Company, donde se encargó de reparar e instalar equipos eléctricos. Aunque el trabajo era técnico, Tesla seguía desarrollando sus ideas. Construyó prototipos, hizo esquemas y perfeccionó mentalmente su sistema de corriente alterna. Fue entonces cuando su jefe, impresionado por su talento, le propuso algo decisivo: lo recomendaría para trabajar directamente con Thomas Edison en América. Con apenas 4 centavos en el bolsillo, un puñado de poemas escritos por él mismo y una carta de recomendación, Tesla partió hacia los Estados Unidos en 1884. La carta dirigida a Edison decía simplemente: «Conozco a 2 grandes hombres. Usted es uno de ellos. El otro es este joven». Tesla desembarcó en Nueva York con los ojos brillantes y la mente llena de sueños. Venía del viejo mundo, marcado por guerras, enfermedades y supersticiones, hacia la tierra de las oportunidades, convencido de que allí encontraría el lugar donde su genio pudiera florecer. Pero lo que no sabía era que el hombre al que admiraba, Thomas Edison, pronto se convertiría en su más feroz rival. Y que su lucha por el futuro de la electricidad no sería solo una batalla de ideas, sino una guerra abierta por el alma misma del progreso. Así terminaba una etapa de formación y comenzaba otra de confrontación. Porque cuando el ingeniero de los sueños llegó a América, el mundo de la ciencia estaba a punto de encenderse, con chispas de conflicto. Cuando Nikola Tesla llegó a Nueva York en 1884, el mundo industrial estaba cambiando a una velocidad vertiginosa. Las calles comenzaban a iluminarse con electricidad, las fábricas rugían día y noche, y el símbolo de ese nuevo orden era un solo nombre: Thomas Edison. Tesla comenzó a trabajar para él casi de inmediato. A pesar de la diferencia de idiomas, culturas y personalidades, Edison quedó fascinado con la capacidad técnica de Tesla. Le asignó tareas complejas, y pronto el joven serbio se convirtió en una figura clave en su laboratorio. Edison era el rey de la corriente continua, un sistema útil a corta distancia pero ineficiente para distribuir energía a gran escala. Tesla, por su parte, ya tenía en mente otro plan: la corriente alterna. Un sistema que, con transformadores, permitiría enviar electricidad a cientos de kilómetros con mínimas pérdidas. Pero Edison, testarudo y práctico, lo despreciaba. «Es una idea peligrosa», decía. «Nadie quiere electricidad que cambie de dirección». La relación entre ambos se deterioró rápidamente. Tesla, frustrado, renunció después de que Edison le prometiera, y luego se negara a pagar, una supuesta recompensa de $50.000 por mejorar sus generadores. Fue el final de su colaboración y el comienzo de una guerra. Durante un tiempo, Tesla sobrevivió cavando zanjas en Nueva York. A pesar de la humillación, siguió trabajando en sus inventos. En 1887, presentó su primer modelo funcional de motor de inducción de corriente alterna y en 1888 lo expuso ante el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. La demostración dejó a todos asombrados. Fue entonces cuando apareció un aliado crucial, George Westinghouse, un empresario visionario dispuesto a enfrentar a Edison. Compró las patentes de Tesla y le ofreció un contrato generoso, además de la oportunidad de liderar una revolución eléctrica. Juntos, Tesla y Westinghouse iniciaron la construcción de un sistema nacional basado en corriente alterna. Edison no se quedó de brazos cruzados. Comenzó una agresiva campaña pública para desprestigiar a Tesla y su sistema. En lo que la prensa llamó la Guerra de las Corrientes, Edison organizó exhibiciones macabras donde electrocutaba animales con corriente alterna para mostrar sus supuestos peligros. Incluso promovió la creación de la primera silla eléctrica, alimentada por corriente alterna, como táctica de miedo. Pero Tesla no cayó en provocaciones. Respondía con ciencia, elegancia y espectáculo. En sus conferencias públicas, hacía pasar miles de voltios de corriente alterna a través de su cuerpo sin dañarse, encendía lámparas sin cables y dejaba a las multitudes entre el asombro y la incredulidad. Se convirtió en una figura mediática, casi mágica. La batalla decisiva se libró en 1893, cuando el gobierno de los Estados Unidos eligió a Westinghouse y Tesla para iluminar la Exposición Universal de Chicago, el evento más importante del siglo. Frente a millones de visitantes, la corriente alterna demostró su superioridad en eficiencia, seguridad y costo. Tesla había ganado la guerra.
Ese mismo año, Westinghouse y Tesla firmaron el contrato para instalar una central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara, el proyecto más ambicioso de su tiempo. Por primera vez, una ciudad entera, Buffalo, sería alimentada por energía generada a más de 40 kilómetros de distancia. Era la consagración del sistema de Tesla. El mundo, finalmente, abrazaba la corriente alterna. Pero mientras las luces del éxito brillaban en su honor, Tesla comenzaba a alejarse del mundo comercial y a caminar hacia otra dimensión, la de la invención pura, sin límites, sin reglas y sin red de seguridad. El triunfo le había dado libertad. Y con ella, llegaría su etapa más audaz, visionaria y peligrosa. Después de la victoria de la corriente alterna y el éxito rotundo en la Exposición Mundial de Chicago, Nikola Tesla estaba en la cúspide de su carrera. Su nombre era sinónimo de innovación, electricidad y misterio. Había ganado prestigio, poder y un raro tipo de fama para un científico, la de ser un verdadero showman de la ciencia. Con ese impulso, Tesla instaló un nuevo laboratorio en South Fifth Avenue, Nueva York, y luego en Colorado Springs, donde comenzó a experimentar con sus ideas más osadas: la transmisión inalámbrica de energía, el control remoto, la radiofrecuencia y los rayos artificiales. Creía que el planeta entero podía ser un conductor eléctrico y que la humanidad pronto podría comunicarse, iluminar sus casas y mover sus máquinas sin un solo cable. Allí, en las llanuras de Colorado, Tesla construyó una torre con una gigantesca bobina que generaba millones de voltios. Las descargas eléctricas saltaban como relámpagos artificiales, sacudiendo el cielo. A veces, la electricidad estática era tan intensa que hacía brillar las lámparas a kilómetros de distancia. El suelo vibraba, los caballos huían espantados, y los vecinos juraban que Tesla estaba abriendo portales a otro mundo. Pero Tesla no buscaba espectáculo, buscaba transmitir energía inalámbrica a través de la Tierra misma. Creía que, si lograba sincronizar la frecuencia natural del planeta, podría enviar energía libre, limpia y gratuita a todos los rincones del globo. Fue en ese periodo que perfeccionó la bobina Tesla, base de muchas tecnologías modernas. También desarrolló el control remoto por radio, y en 1898 lo demostró en el Madison Square Garden, manejando un pequeño barco a distancia. Muchos pensaron que era un truco. Otros, que tenía poderes mentales. Pero Tesla había anticipado por décadas tecnologías que hoy damos por sentadas: drones, wifi, transmisión inalámbrica, incluso conceptos de automatización. Sin embargo, el proyecto más ambicioso de su vida estaba por comenzar. En 1901, con apoyo financiero de J. P. Morgan, Tesla comenzó a construir la Torre Wardenclyffe, en Long Island. Su propósito oficial era crear una estación de telecomunicaciones inalámbricas, pero Tesla ocultaba su verdadera intención: utilizar la torre para enviar energía eléctrica gratuita a todo el mundo, sin cables, sin medidores, sin control. Cuando Morgan descubrió que no habría manera de cobrar por esa electricidad, retiró su financiamiento. Otras inversiones se evaporaron, y la torre quedó inconclusa. Tesla, que había puesto su alma y su fortuna en Wardenclyffe, quedó devastado. La prensa, que antes lo idolatraba, comenzó a verlo como un excéntrico. La ciencia avanzaba, pero sin él. Mientras Marconi patentaba la radio, usando tecnología que Tesla había desarrollado antes, Tesla quedaba en segundo plano. Incluso Einstein y Bohr comenzaban a redefinir el mundo de la física, y Tesla, firme en su visión clásica del universo, se distanciaba de la comunidad científica. Pero aunque sus contemporáneos lo empezaban a considerar un hombre del pasado, Tesla aún tenía ideas para siglos por venir: energía de rayos cósmicos, máquinas antigravedad, dispositivos que captaban pensamientos e incluso un rayo de la muerte, una supuesta arma de energía dirigida capaz de derribar flotas enteras desde cientos de kilómetros. Mientras tanto, sus finanzas se desplomaban. Vendió sus patentes más valiosas, y lo poco que ganó lo invirtió en nuevos proyectos que nunca vio completados. Poco a poco, el genio brillante de la era industrial comenzaba a apagarse, rodeado de especulaciones, deudas y una incomprensión profunda. Tesla no era un hombre de negocios. Era un soñador. Y en un mundo cada vez más dominado por el beneficio y la competencia, los soñadores eran los primeros en caer. Pero a pesar de todo, Nikola Tesla nunca dejó de inventar. Nunca dejó de imaginar. Y mientras el mundo lo olvidaba, él seguía, en silencio, diseñando el futuro. Tras el fracaso de la Torre Wardenclyffe, Nikola Tesla comenzó un largo descenso hacia la oscuridad.
Durante las primeras décadas del siglo XX, el mundo avanzaba a pasos agigantados, pero Tesla, cada vez más aislado, parecía caminar en dirección opuesta. Vivía en hoteles de Nueva York, mudándose constantemente para evitar a los acreedores. Aunque su mente seguía generando ideas revolucionarias, carecía del apoyo financiero y el reconocimiento que una vez tuvo. Las grandes compañías ya no apostaban por él. Su nombre había pasado de ser sinónimo de innovación a convertirse en una curiosidad excéntrica. En 1917, el gobierno de Estados Unidos demolió la Torre Wardenclyffe, temiendo que pudiese ser usada por espías alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Para Tesla, fue un golpe devastador. Su sueño de energía libre y global, literalmente, se hizo trizas. Aún así, no se rindió. En sus habitaciones alquiladas, entre papeles arrugados y planos a mano, desarrolló teorías sobre energías etéricas, rayos cósmicos y nuevos sistemas de propulsión. Aseguraba haber recibido señales del espacio exterior. En 1934, afirmó haber diseñado un arma de defensa definitiva, el llamado rayo de la muerte, o como él lo llamaba, el Teleforce, capaz de derribar aviones desde cientos de kilómetros. Dijo que podría acabar con todas las guerras, porque ningún país se atrevería a atacar sabiendo que sería destruido instantáneamente. Pero nadie le creyó. Ni gobiernos, ni inversores, ni científicos. Para muchos, Tesla ya no era un genio, era un loco de mente que alimentaba su paranoia con palomas y teorías imposibles. Solo unos pocos lo seguían admirando en secreto. A medida que envejecía, su figura se volvió aún más solitaria. Tesla caminaba por los parques de Nueva York alimentando a las palomas. Se encariñó especialmente con una paloma blanca. Decía que la amaba como a un ser humano. Y cuando ella murió, afirmó haber visto una luz cegadora salir de sus ojos. Ese día, dijo, murió una parte de él también. En los años 30 y 40, algunos gobiernos, incluido el estadounidense y el soviético, comenzaron a mostrar un interés renovado en sus ideas, especialmente en plena Segunda Guerra Mundial. Pero Tesla estaba débil, anciano, y envuelto en un halo de misterio y sospecha. El 7 de enero de 1943, Nikola Tesla fue encontrado muerto en la habitación 3327 del Hotel New Yorker. Había muerto solo, a los 86 años, con una vida marcada por la genialidad, la pobreza y el olvido. Poco después de su muerte, el FBI confiscó todos sus documentos. Durante décadas, muchos de sus papeles quedaron clasificados. Algunos creen que contenían tecnologías avanzadas que aún hoy son secretas. Otros piensan que no había nada real, solo delirios de un genio que fue demasiado lejos. Y sin embargo, con el paso del tiempo, el mundo comenzó a redescubrirlo. Sus patentes, sus teorías, sus visiones. Muchas de las tecnologías que hoy usamos a diario, el Wi-Fi, los drones, los motores eléctricos, la transmisión inalámbrica, las energías limpias, se basan directa o indirectamente en ideas que Tesla había anticipado décadas antes. Hoy, Nikola Tesla es una figura de culto. Su nombre está asociado a la innovación, al pensamiento visionario, a la resistencia contra los intereses comerciales. Es símbolo del inventor que soñó con liberar a la humanidad del yugo de los cables, del consumo, del control. Un soñador que vio el futuro y vivió atrapado en un presente que no lo comprendió. En vida, fue ignorado. En la muerte, fue redescubierto. Y en la historia, será recordado para siempre como uno de los mayores genios que ha dado la humanidad. Nikola Tesla, el hombre que encendió el siglo XX y vislumbró el XXI mucho antes de que comenzara.